Buenos días, querida comunidad del control. Hoy es sábado 20 de junio de 2026. Feliz fin de semana para todos. Soy Jorge Rojas y esta es la selección de noticias de El Control de María Andrea Nieto para empezar la mañana bien informados. Noticia extraordinaria. Agreden a la directora de El Control, María Andrea Nieto, mientras confrontaba a Marta Peralta por el desfalco de la UNGRD. Nuestra directora, María Andrea Nieto, fue agredida en la tarde de ayer viernes 19 de junio mientras le pedía explicaciones a la senadora Marta Peralta por el desfalco de los recursos de la UNGRD en La Guajira. Un hombre que, según fuentes del control, sería el hermano de la senadora, identificado como José Manuel Peralta Epieyú, la empujó en 2 ocasiones. María Andrea lo confrontó y le preguntó quién era y por qué la estaba empujando. El sujeto guardó silencio y se alejó de la escena. Se trata de un nuevo episodio de maltrato contra las mujeres que ejercen el periodismo. El equipo de El Control expresa toda la solidaridad con nuestra directora, María Andrea Nieto, y rechaza estas conductas de agresión y de violencia contra la libertad de prensa. Noticia 1. Marta Peralta sigue detenida. Su indagatoria quedó aplazada hasta el lunes. Fue suspendida la diligencia de indagatoria de la senadora del Pacto Histórico, Marta Isabel Peralta Epieyú, que se adelanta en la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia y se reanudará el próximo lunes. La congresista deberá permanecer durante este fin de semana en la Dijín para garantizar su comparecencia ante el alto tribunal. A su llegada a la Corte Suprema de Justicia, Peralta aseguró estar tranquila e indicó que no es casualidad que esto pasara días antes de las elecciones presidenciales. La senadora permanecerá detenida en las instalaciones de la Dijín en el occidente de Bogotá, luego de que la magistrada Cristina Lombana, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, ordenará su captura el jueves en plena diligencia de indagatoria. La medida se tomó ante el riesgo de que la senadora no compareciera, ya que había pedido 2 aplazamientos previos. La magistrada Lombana fijó como nueva fecha para la continuación de la diligencia el próximo lunes 22 de junio a las 8 de la mañana. La defensa de Peralta radicó un recurso de habeas corpus pidiendo su libertad y se conoció que también prepara una recusación contra la magistrada Lombana. La Corte investiga a Peralta por los delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio. Peralta insiste en que todo el proceso es una persecución política en medio de su activa participación en la campaña de Iván Cepeda, de quien ha sido una de las voceras más visibles en La Guajira. Noticia 2. El Consejo Nacional Electoral instaló la misión de observación internacional más grande en la historia del país para la segunda vuelta. El Consejo Nacional Electoral instaló oficialmente este viernes la misión de observación internacional que acompañará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo, en un acto en el que el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quirós, afirmó: hoy no solo instalamos una misión de observación, instalamos un espacio de cooperación al servicio de la democracia, la confianza, la legitimidad y la transparencia electoral. La misión reúne a cerca de 1.500 observadores internacionales acreditados de 22 países y 26 organizaciones, entre ellas la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, Transparencia Electoral y el Instituto Carter, con representaciones de naciones como Argentina, Australia, El Salvador, España, Estados Unidos y Nueva Zelanda. Es más del triple de los 418 observadores que acompañaron la segunda vuelta presidencial de 2022. A esta cifra se suman más de 13.000 veedores nacionales y 15.409 observadores electorales nacionales adicionales que ya recibieron su acreditación. El registrador nacional, Hernán Penagos, destacó el trabajo conjunto de los observadores internacionales y la participación ciudadana y calificó al sistema electoral colombiano como potente. Este domingo, más de 41.4 millones de colombianos están habilitados para votar, entre Abelardo de la Espriella, quien ganó la primera vuelta con 10.3 millones de votos, e Iván Cepeda, quien obtuvo 9.7 millones. Noticia 3. Denuncian que 150 funcionarios y 900 contratistas del Estado aparecen como voluntarios de la campaña de Iván Cepeda. Una investigación de La Silla Vacía reveló que al menos 1.051 personas vinculadas al Estado colombiano, entre ellas 150 funcionarios públicos y 900 contratistas, aparecen registradas como voluntarios en Michi, la plataforma digital de la campaña de Iván Cepeda. Para inscribirse, los usuarios deben registrar correo electrónico, cédula, celular y ubicación, además de especificar el tipo de apoyo que ofrecerán a la campaña, desde ser testigo electoral hasta poner su propio vehículo a disposición el día de las elecciones. El medio cruzó estos registros con la base de datos de Función Pública. La entidad con mayor número de inscritos es la Agencia Nacional de Tierras, que hasta hace 2 semanas estuvo dirigida por Felipe Harman. El funcionario renunció a su cargo a comienzos de junio
para sumarse de lleno al equipo de campaña de Cepeda tras la derrota en primera vuelta bajo la consigna "La remontada arranca ya". La ley prohíbe de manera tajante la participación en política de los funcionarios públicos. Para los contratistas no existe una restricción legal directa, aunque la cifra evidencia un estrecho vínculo entre la burocracia del Estado y la campaña electoral. Noticia 4. La Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, por participación en política. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, por presunta participación indebida en política durante la campaña presidencial. La decisión fue firmada por el procurador delegado Iván Smith Paneso y se basó en una queja presentada por Pablo Bustos de la Red de Veedurías de Colombia, según la cual el gobernador habría usado recursos públicos, actividades institucionales y los canales oficiales de comunicación de la gobernación de Boyacá para intervenir en la contienda electoral. El ente de control le ordenó a la gobernación entregar un listado de actividades realizadas entre la primera y la segunda vuelta, con fechas, municipios y los funcionarios responsables de manejar sus redes sociales. El caso cobró fuerza después de que el candidato Abelardo de la Espriella denunciara en entrevista con Noticias RCN el pasado 15 de junio que Amaya estaría utilizando su cargo para presionar a alcaldes, funcionarios y para ofrecer contratos para buscar votos a favor de Iván Cepeda, y aseguró haber enviado evidencias sobre el caso al gobierno de los Estados Unidos. Amaya se suma así a una lista de cerca de 200 funcionarios públicos investigados actualmente por la Procuraduría por presunta participación indebida en política. Noticia 5. Cuba se abre al capitalismo y aprueba su mayor reforma económica en décadas. El primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, presentó ante la Asamblea Nacional del Poder Popular un paquete de 176 medidas de transformación económica y social organizadas en 23 ejes durante la tercera sesión extraordinaria de la 10ª legislatura, celebrada en el Palacio de Convenciones de La Habana. Las propuestas ya habían sido avaladas un día antes por el Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Entre las medidas más significativas está la autorización por primera vez desde la llegada de Fidel Castro al poder en 1959 de instituciones financieras privadas, cooperativas y extranjeras que operarán bajo la supervisión del Banco Central de Cuba y pondrán fin al monopolio bancario estatal. También se crea un mercado cambiario digital con subastas de divisas en tiempo real, lo que anticipa devaluaciones sucesivas del peso cubano. Las autoridades advirtieron que las empresas que no resistan esta devaluación serán liquidadas. Para las MIPYMES se eliminó el tope de 100 trabajadores y la restricción de una sola empresa por persona. Se autorizó la inversión extranjera directa en el sector privado y se permitió la venta ambulante de productos como cafés, cigarrillos y artículos de segunda mano. Se trata, según los propios analistas cubanos, del giro económico y social más profundo desde las reformas impulsadas por el dictador Raúl Castro en 2011. Esta fue la selección de noticias de El Control con todo lo que ustedes necesitan saber para estar bien informados en esta mañana de sábado, mientras disfrutan de un café o se preparan para salir de su casa. Soy Jorge Rojas y ustedes se encuentran mañana domingo nuevamente con María Andrea Nieto a las 6 de la mañana. No olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube @El Control María Andrea Nieto y en todas nuestras redes sociales. Recuerden pasar por www.elcontrolmariandreanieto.com para que se antojen de camisetas, mugs o del libro de María Andrea, El engaño del progresismo. Su compra nos ayuda a seguir defendiendo la libertad y los valores democráticos. Y a votar mañana, que la democracia y Colombia los necesita. Un feliz día para todos.